vemos la patología gastrointestinal y defectos de la pared abdominal anterior. El estudio del tracto gastrointestinal fetal se asocia con mayor incidencia de patologías asociadas. El pronóstico neonatal va a depender de la presencia de otras patologías y el descarte de algunas cromosomopatías que por lo general están asociadas. Y el diagnóstico prenatal, que permite el tratamiento precoz del neonato y minimiza las complicaciones neonatales. El estómago fetal, vamos a visualizarlo a partir de la 9ª semana como una estructura anecoica que está del lado izquierdo del abdomen del feto. La ausencia de estómago puede considerarse que el estómago está vacío en el momento del estudio, ¿verdad? Por eso tenemos que reevaluar ese tipo de embarazos donde no se visualiza la cámara gástrica, porque el feto vacía su estómago y vuelve posterior a la deglución a llenarse y se aprecia esa imagen. Puede haber un desplazamiento hacia el tórax, que nos habla de una hernia diafragmática congénita. Puede ser que estemos frente a un anidramio secundario a una RPM, por ejemplo, y el estómago esté vacío porque el feto no está deglutiendo. Puede también hacernos sospechar de una atresia esofágica y una microgastria cuando vemos un estómago que se llena, pero continúa siendo muy pequeño. Con respecto al esófago, hay 3 segmentos: el cervical, el intratorácico y el abdominal. El segmento intratorácico es visible en el 87% de los casos a partir de las 28 semanas. Con respecto a la atresia del esófago, se define como la ausencia de un segmento de ese esófago. En la mayoría de los casos, esta condición se encuentra asociada a una fístula, bien sea proximal o distal, entre el tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. La frecuencia de atresia esofágica es de 1 en 2.000 a 3.000 nacidos vivos, es mucho mayor en embarazos gemelares. 40% de los fetos van a estar asociados a restricción de crecimiento intrauterino. Recuerden que el líquido amniótico provee al feto de proteínas hasta el 1,5 a 2 gramos por día. Alteraciones en el cariotipo asociado a la trisomía 18, y hasta en un 70% de los casos debemos descartar malformaciones asociadas, ya que están presentes tanto en el sistema nervioso cardiovascular, en otros segmentos del tracto gastrointestinal, sistema genitourinario y el sistema esquelético. Fíjense la atresia tipo 1, ¿verdad? Hay una ausencia de un segmento del esófago y tenemos tanto el segmento proximal como distal separados, están de forma aislada. Esto se presenta 8%. La tipo 2, aquí hay una fístula proximal del segmento proximal con el tracto respiratorio, menos del 1% esta presentación. El 87% corresponde a aquellas atresias donde existen fístulas de la porción distal a la atresia y el tracto respiratorio. En el tipo 4 hay fistulización tanto de la porción proximal a la atresia como de la porción distal. El tipo 5 existe solamente fístula, sin existir atresia. Entonces vemos que de todo el porcentaje de presentación más alto lo va a presentar la atresia esofágica tipo 3 con una fístula distal a la obstrucción. Los indicadores ecográficos, ¿verdad? Cómo hacer el diagnóstico: una burbuja gástrica pequeña ausente y el polidrato. Ya eso es sensible a este tipo de patología. Si están presentes ambas características ecográficas luego de las 18 semanas, tiene una sensibilidad de un 42% y un valor predictivo positivo hasta de un 56% para el diagnóstico de este tipo de patología. Fíjense aquí, entonces un polidramio y un estómago que se llena muy pobremente, igualmente aquí, ¿verdad? Ok. Ese es con respecto al esófago, una patología que se diagnostica de manera frecuente. La atresia duodenal sería otra de las patologías gastrointestinales que debemos descartar. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal. Su incidencia es 1 en 2.710 a 1 en 10.000 nacidos vivos. Aquí hay falta de canalización del duodeno y se asocia también a atresia esofágica, malrotación intestinal y malformaciones hepatobiliares y pancreáticas. La cardiopatía congénita se presenta hasta en un 36% de los casos y las neoploidías en un 65%. Y existe una descripción
dependiendo del tipo de atresia. Y este es un diagnóstico, este es un postnatal, este tipo de descripción de estos subtipos. Fíjense, en el tipo 1 tenemos un diafragma en continuidad con las capas musculares de la porción proximal y distal. En el tipo 2 hay un cordón entre la porción proximal y distal del duodeno. En el tipo 3, defecto de la arteria mesentérica superior que separa completamente las porciones proximal y distal. Y en el tipo 4, aquí hay unas múltiples membranas o diafragmas a lo largo del duodeno. Los hallazgos: el polidramio y el estómago ausente con un duodeno dilatado. Las dos estructuras anecoicas nos van a hacer esta imagen, ¿verdad?, que se denomina signo de doble burbuja. Cuando vemos entonces el estómago dilatado y el duodeno también, hablamos de la atresia duodenal, esto asociado al polidramio. Otra imagen aquí con polidramio y atresia del duodeno. Okay, la peritonitis meconial es otra patología gastrointestinal con una incidencia muy baja de 1 en 35.000. Aquí esto es secundario a una perforación en el intestino por un vólvulo o algo que produjo una necrosis a nivel intestinal. Esto hace que ese intestino se rompa y el meconio cae dentro de la cavidad abdominal, produciendo entonces lo que se denomina peritonitis meconial. Entonces, atresias intestinales, volvus, invaginación, insuficiencia vascular e ilio meconial pueden producir este tipo de perforación. Los hallazgos ecográficos: tenemos las calcificaciones intraabdominales en un 86% con sombra acústica posterior 8 días después de la perforación. Estos son hallazgos patognomónicos de una perforación intestinal. Dilatación del intestino, que sería la causa de esa peritonitis, ascitis, un pseudoquiste por meconio y el polidramio. Rara vez se aprecia edema de la pared abdominal o derrame pleural. Y la ausencia de anasarca y cardiomegalia descarta un posible hidroasnoismo. Fíjense entonces la imagen aquí, ¿verdad?, que es subjetiva de una peritonitis meconial. Aquí el intestino impresiona dilatado también. Fíjense el pseudoquiste aquí por meconio y la ascitis que está presente. Bueno, la atresia colónica es responsable de un 5 a 10% de todas las atresias intestinales, más frecuente la atresia anal, el ano perforado, por un 5 a 10%. Aquí lo que se menciona como etiología es la agresión vascular y produce una dilatación intestinal, que es el marcador más confiable para el diagnóstico de obstrucciones del intestino. El límite superior del diámetro del colon es de 7 milímetros a las 25 semanas para llegar a un máximo de 18 milímetros al término del embarazo. Y ven ustedes aquí un intestino dilatado que habría que medirlo, ¿verdad? Y dependiendo de la edad gestacional nosotros vamos a sospechar que existe una obstrucción intestinal. El segmento del intestino en forma de V o de U en la parte inferior de la pelvis nos habla entonces de atresia anal y de ano hiperforado. Hay otras malformaciones asociadas con atresia colónica, como es el síndrome de Bactrel, la regresión caudal, la genesia renal, el mielomeningocele y la sirenomelia. Síndrome de Bactrel corresponde entonces a malformaciones tanto vertebrales, atresia anal, malformaciones cardiovasculares, fístula traqueoesofágica, malformaciones renales y de las extremidades. Y existen unas características mayores para su diagnóstico, que son estas que se mencionan aquí: la displasia renal, cardiopatía congénita, defecto en los cuerpos vertebrales, malformaciones traqueoesofágicas, estenosis anal y otras malformaciones, displasia radial y otras malformaciones en las extremidades superiores. Entonces aquí tenemos una CIB, una hemivértebra y la hipoplasia de la arteria pulmonar. Con respecto al vólvulo intestinal, que es una de las causantes del hilo meconial, aquí hay una regresión anormal del intestino, ¿verdad?, dentro de la cavidad del abdomen. No se fija al mesenterio, tiene una incidencia de 1 en 300 a 5.000 nacidos vivos. El neonato tiene riesgo de gangrena igual que en el adulto. Hallazgos ecográficos: las asas intestinales dilatadas, la ausencia de peristaltismo y así. Siempre que ustedes vean dilatación del intestino, tienen que buscar el posible sitio de la obstrucción.
¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de notificarle al neonatólogo que están viendo, sospechando ese tipo de patología y que se haga entonces un diagnóstico temprano en el neonato ya que no tiene tratamiento prenatal. ¿Okay? Entonces, básicamente es eso lo que tienen que hacer. Y igualmente lo que es la atresia esofágica y la duodenal son de resolución inmediata en hospitales tipo 4. Recuerden que esos fetos tienen que ser alimentados vía parenteral y, o sea, tienen que ser de manejo de cuidado intensivo. Ok, con respecto a la pared abdominal anterior, tenemos la gastroquisis, ¿verdad? Que es la defecto paraumbilical por lo general del lado derecho. Aquí hay salida del contenido abdominal, por lo general asas intestinales gruesas y delgadas a través de ese defecto. Y lo más relevante de esto es que no van a tener cubierta peritoneal, lo que hace que ese líquido amniótico se convierta en el primer agresor del intestino. Es el que produce injuria intestinal, entonces va a ser el líquido amniótico. Se presenta con una incidencia de 1 en 2.000 nacidos vivos. En la maternidad Concepción Palacios, entre el 95 y el 99, se presentó con una incidencia similar. Las complicaciones de estos fetos, entonces tenemos la restricción de crecimiento intrauterino. La mayoría tienen un peso por debajo del percentil 10 para su edad gestacional, parto pretérmino, un polidramio y oligohidramio puede estar asociado, y la alteración de ese intestino fetal. Fíjense entonces cómo se observa el intestino flotando alegremente en el líquido amniótico. Por lo general el defecto dijimos que era paraumbilical del lado derecho. El cordón está normoinserto en la pared del abdomen, las asas flotando en el líquido amniótico y sin cubierta peritoneal. Fíjense aquí una imagen ayudada en un corte transversal del abdomen fetal, donde con la ayuda del doble color vemos la inserción normal del cordón umbilical y el defecto abierto de la pared del lado derecho de ese cordón. Miren la imagen tridimensional, las asas intestinales fuera de la cavidad abdominal. Criterios ecográficos predictores de pronóstico postnatal de ese intestino. El grosor de la pared intestinal nos habla de que posible injuria del líquido amniótico sobre la pared del intestino, ¿verdad? Tenemos un punto de corte de 2 milímetros. Igualmente el grosor del intestino, la dilatación nos habla de que existe daño de ese intestino con un punto de corte de 20 milímetros. Estos fetos también es importante el diagnóstico temprano, porque en algunas instituciones se está realizando una técnica denominada similexis. Inclusive en el hospital lo llevamos a cabo en conjunto con la unidad de neonatología, ¿verdad? Donde lo que hacemos es una reducción de las asas intestinales en una cesárea a las 34 semanas. Esto reduce el riesgo de complicaciones en el recién nacido, el riesgo de infecciones también disminuye, el tiempo de hospitalización en las unidades de terapia intensiva disminuye, las posibilidades de ingesta precoz de ese recién nacido aumentan. Entonces, pero tiene que ser un equipo multidisciplinario con un conocimiento exacto de la patología, seguimiento adecuado. Cuando nosotros vemos que el intestino se está engrosando, estamos todavía en chance de que este intestino pueda ser devuelto a la cavidad intestinal sin que exista ese acartonamiento de esa pared del intestino, que es lo que produce entonces la gangrena, que haya que hacer recepciones y anastomosis terminal de ese intestino. Entonces es importante el diagnóstico prenatal y la resolución. Si usted le va a ofrecer este tipo de técnica, pues lo adecuado es que no sobrepase las 34 semanas. Y siempre y cuando no tenga otra malformación asociada, pues son candidatos a este tipo de cirugía. El onfalocele también es un defecto de la pared abdominal anterior, sin embargo este defecto va a estar ubicado a nivel umbilical. Aquí también va a existir salida de asas intestinales, contenido abdominal, inclusive hígado a través de ese defecto, pero con la diferencia de que existe cubierta peritoneal. Entonces aquí existe una protección de esas asas intestinales y de esos órganos intraabdominales de la agresión de ese líquido amniótico. Tiene mejor pronóstico
que la gastroquisis, siempre y cuando no exista asociaciones con cromosomopatías, las cuales son más frecuentes en este tipo de malformación. Entonces ven ustedes que la obstrucción de las vísceras desde la cavidad abdominal generalmente va a incluir el hígado, va a existir aquí un anillo umbilical con un defecto aponeurótico, un diámetro mayor de 4 centímetros. Está cubierto por una membrana amniótica, y translúcida, claro, que es la membrana peritoneal. La incidencia es de 1 en 2.280 a 1 en 10.000 nacidos vivos, similar a la gastroquisis. El cordón umbilical va a estar insertado en el ápice del defecto y pueden existir malformaciones estructurales y cromosómicas hasta en un 67% de los casos. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Fíjense, recuerden que en el primer trimestre existe lo que se denomina hernia umbilical fisiológica. O sea que si ustedes sospechan eso, tienen que esperar el segundo trimestre, inicio del segundo trimestre, para hacer realmente el diagnóstico. La membrana, el defecto, entonces cubierto por una membrana y ausencia de dilatación intestinal. Tenemos aquí un corte transversal, ¿verdad? Donde se ve el peritoneo, y dentro de esto, en las imágenes sugestivas de un falocele. Y existe también algunos defectos que son prácticamente incompatibles con la vida y que me incluyen pared abdominal anterior. Son denominados defectos en la blastogénesis. Son malformaciones destructivas con falta de cierre de la pared anterior, por lo general cordón corto, defectos a nivel de la columna como escoliosis severa y extremidades malformadas. Igualmente, tanto la cabeza como la cara van a tener también implantaciones y son incompatibles con la vida. Dentro de esto tenemos el complejo OEIS, que incluye un falocele, extrofia vesical, ano perforado y defectos de la columna, el limbo complex y el poliestal. Lo más relevante de esto, bueno, aparte de que existe un gran defecto en la pared abdominal anterior, existen otras malformaciones asociadas y son defectos incompatibles con la vida. Dependiendo del momento embriológico en el que se haya iniciado el proceso, se encuentran diferentes partes afectadas. Las teorías que avalan este tipo de malformación son secundarias a la ruptura del amnio, formación de bandas amnióticas, que existe necrosis vascular del amnio que produce disrupciones y adherencias al amnio, o que los defectos parten del embrión y no del amnio, ¿verdad? Con adherencias del amnio y formación de bandas amnióticas. Con respecto al limb-body wall complex, existen tejidos fibrosos que pueden comprometer las extremidades produciendo amputaciones. Hay adhesiones al amnio con el tubo neural, ¿verdad? Produciendo exencefalia o encefalocele, y hay un defecto tóraco-abdominal, el cual es abierto y existe una tóraco-abdominoquisis. Entonces, masas de tejidos con escasos rasgos distintivos, un cordón umbilical corto que se adhiere a la placenta, escoliosis en el 70% de los casos, abdominoquisis en el 64% y malformaciones de las extremidades en el 95%. Igual entonces encefalocele y exencefalia en un 40% de los casos. Estas serían ya imágenes del limb-body wall. Aquí fíjense, severas malformaciones donde realmente definir la anatomía normal es prácticamente imposible. Fíjense cómo se ve. Fíjense, este es un corte sagital a nivel del feto, esto correspondería a la cabeza, un gran edema de piel, ¿verdad? Con una tóraco-abdominoquisis, dependiendo del corte que se haga, no sé muy bien. Ok, el defecto del cierre de la pared abdominal en la parte caudal se denomina entonces estrofia cloacal. Es secundario al desarrollo defectuoso de la membrana cloacal y disminución del tejido mesenquimático destinado a formar la pared abdominal. Hablamos de un falocele, estrofia intestinal y vesical, y puede haber malformaciones en los genitales masculinos con una incidencia de 1 en 200.000 nacidos vivos. Aquí hay un defecto en la pared abdominal anterior con ausencia de vejiga en su posición normal, y la vejiga está entonces fuera de la cavidad pélvica, flotando en el líquido amniótico, y el polidrama es asociado. Fíjense aquí. La vejiga entonces con sus dos arterias umbilicales fuera de la
la cavidad del feto. Básicamente esas son las malformaciones tanto del tracto gastrointestinal